Saludos, don Héctor, que se incorpora a este equipo de Diario de Cuatro. Don Héctor, yo le adelanté y hablé esta mañana del 170 aniversario de la batalla de la carrera, la importancia que tuvo eso como reconfirmación de la voluntad dominicana, primero de separarse de Haití y luego de la independencia nacional. Y entonces el asunto fue que fracasó un gran comandante haitiano. Porque recuerda que todo había comenzado, los grandes generales, el presidente Gerard, que fue el que pierde en el sur la batalla del 19 de marzo, el general Pierrot, que pierde la batalla del 30 de marzo, y entonces Solup, el emperador tenía la expectativa de que iba a retomar la isla, y en consecuencia... De hecho llegó a pensarse que era posible. No llegó lejos, porque él venía arrasando. Claro. Y estaba allá en Asua. Entonces en Asua, la familia ya de la capital, el presidente Jiménez estaba preparándose para incendiar la ciudad antes de que llegaran. Entonces el Congreso, contra la voluntad del presidente, manda a buscar a Santana. Dice, señor, usted que estaba descansando en su casa, venga y hágase cargo de la cosa. Y Pedro Santana reunió un ejército que llegó a ser de 6.000 Lo único que la participación de Santana, y cuando mencionan opacas oficiales, que fueron determinantes, porque ahí tiene que hablar de Antonio Duvergé. Antonio Duvergé, cuando habla de ser el estratega... Y de Sánchez y Mella, que participaron. No, y el caso Mella en operaciones. En operaciones. O sea que tiene que hablar de estos hombres. Pero para Haití, esa batalla de las carreras, que está en la zona de Asua, de San José de Ocoa. En San José de Ocoa, fíjate, habían llegado lejos, porque estaba hablando de que fue en Ocoa la batalla. No, allí. Claro. El propósito era ese. Solup decía, yo retomo. Y ese era el plan. Estaba a 2 días de camino para llegar a la capital. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Bueno, usted como siempre respondiendo a las solicitudes nuestras en fechas importantes. Bueno, se produjo el evento que usted sabe de Punta Catalina. Usted sabe también que ya el gasoducto, los trabajos de tierra, los trabajos están civiles, muy avanzados. Incluso las tuberías llegan dentro de 15 días para comenzar a montarlas. Y en general, incluso usted me mandó, importantísimo, un informe Mozart de un proyecto muy parecido a Punta Catalina, que costó 1.800 y pico millones de dólares, de 700 megavatios. Casi la misma cosa. Para que veamos que aquí se han creado muchas historias callejeras acerca de los asuntos que emprende el gobierno, y a mí eso por suerte el equipo de Diario 4 nunca se confundió y tuvo la firme creencia de que allí se estaba haciendo un esfuerzo de transparencia. Yo creo, Pedro, que debemos empezar evaluando por dónde andamos con Punta Catalina. Que vemos ahí que el jueves, y después entonces nos vamos derivando. 144 megas. Punta Catalina está en pruebas, comenzó a finales de febrero, o sea, y el periodo de prueba normalmente de una planta de ese tipo son unos 4 o 5 meses. O sea, que todavía está en el tiempo hábil para poder hacer las pruebas. En las pruebas lo que se va a hacer, recuérdese que es una máquina que se construye en el sitio, y por lo tanto usted tiene que comenzar a probar todos los equipos auxiliares, además de los principales, y cómo está el balance de planta, es decir, cómo se ajustan para poder llegar a la capacidad del turbogenerador sin que haya ningún defecto en los auxiliares, o cuello de botella que no permita llegar a esa capacidad. Se han estado haciendo una serie de pruebas. La mayoría de las pruebas han ido corrigiendo esos defectos que normalmente se tienen en este tipo de obra, y la planta ya ha podido correr más cerca de su capacidad nominal, o sea, de manera estable en 250 megavatios. O sea, después se ha llevado por encima de 300 y se han presentado algunos problemas que se han ido corrigiendo. O sea, es de esperarse que tal vez en las próximas 2 o 3 semanas se pueda
ya alcanzar pero porque lo que se espera más o menos, ¿de cuántos megas que estamos hablando ya cuando todo esté listo y colocar? Sí, de diseño se habla de una capacidad que anda alrededor de 376 megavatios por cada unidad. Cada planta, sí. Eso es de diseño, o sea, lo que es el turbogenerador y demás. Ahora hay que ver si todo lo que es el balance de planta permite llegar ahí con estabilidad o si se queda un poco por debajo o un poco por encima, porque por eso siempre se hacen esas pruebas. Hasta ahora los principales problemas han sido en la parte que tiene que ver con el sistema de alimentación de carbón, los molinos y lo que es el tande de ceniza, y algunos que otro equipo que ha tenido algún problema menor, o sea, y el sistema precalentador de aire. O sea, entonces, los 344 puede ser el 95% de 360 o puede ser un poco menos de los 376, pero vamos a ver realmente finalmente a qué capacidad llega. Pero va a estar por ahí entre ese valor que era el nominal inicial, que eran 360 al 376, que fue lo que después se dijo que daba. Veremos si los auxiliares le permiten llegar a esa capacidad de manera estable. Estable quiere decir es que la planta se mantenga operando de manera continua esa capacidad y que no tenga ningún evento que tenga que salir por estar... Es como cuando usted va en un vehículo que va a mucha velocidad. Llega un momento que el vehículo, cuando pasa de cierto nivel de revoluciones el motor, pues entonces ya no puede funcionar, se calienta, entonces tiene que bajar la máquina. Se siente sobredemandado. Exacto. Entonces, en eso es que se está ahora específicamente y haciendo los ajustes, vamos a ver hasta dónde es que llega realmente la capacidad de la planta en forma estable. Exacto. Eso es lo que se está. Y la estructura de distribución está muy bien, o sea, el sacar y colocar la... Sí, bueno, entonces hay otros temas que tienen que ver, fíjese, con el sistema de transmisión y distribución, o sea, porque hay dos tipos de situaciones que se dan, o sea, una que es la de la propia planta y otra que es la del sistema. En el caso del sistema, la vez pasada advertimos también que había ciertas dificultades con lo que son el tema de los reactivos en la red, y también con la posibilidad de que un disparo de la planta pueda producir un apagón general o un blackout. Hasta ahora lo que se ha producido es el deslastre normal entre comillas, de nuestro sistema, porque en la mayoría de los países con sistemas eléctricos más o menos sólidos, lo que se hace es tener reservas calientes o rotantes, como se dice, no rodantes, como muchas veces oigo que se le llama rodantes y ruedas. Rotantes rota sobre un eje, ¿verdad? Entonces es rotante. Pero evidentemente que también en muchas ocasiones tiene que haber sacada de circuitos en algunos casos, o si no, tener un sistema de compensación, que aquí todavía no lo tenemos, para que la carga se pueda asumir si se dispara la planta cuando está en su máxima producción. Y lo que está sucediendo con Punta Catalina 1, la unidad 1, debe servir también de experiencia para cuando estén las dos. O sea, que el sistema de transmisión y todos los deslastres, que es simplemente sacar circuito en caso de que haya una salida, un disparo, como le llaman, una salida abrupta de la planta, no cuando usted baja carga. Ahora en prueba es normal que se produzcan disparos, O sea, porque precisamente se está en prueba y lo que hace, funciona el sistema de protección y lo que hace es proteger la planta, o sea, ante una eventualidad de cualquier sistema que falle. Ya cuando la planta pasa del periodo de prueba, pues esos disparos no van a ocurrir, o sea, será muy raro que ocurra un disparo. Siempre puede pasar, pero lo que sí va a pasar muchas veces es que hay que bajar carga y sacar la planta, pero eso se hace de manera programada, entonces no debe haber un apagón, porque debe de haber suficiente reservas rotantes disponibles o reserva que pueda entrar en un tiempo más o menos previsto en lo que la planta va saliendo, que puede pasar media hora, 1 hora, hasta 2 horas o hasta
casi un día para sacar la planta para hacerle algún tipo de ajuste o reparación, pero eso ya después que pasa el periodo de prueba. O sea, y el otro tema es ver más o menos cómo está la eficiencia de la planta, porque siempre hay un punto óptimo de operación de la central, que si usted pasa de ahí es igual que un vehículo también. O sea, si usted va a una determinada velocidad, el vehículo consume menos por kilómetro. Sí. Pero si usted pasa de esa velocidad, entonces el vehículo comienza a dar menos por kilómetro. Entonces, todo eso tiene que hacerse porque eso es parte de parte de las pruebas para buscar el punto de operación óptima de la planta. El otro tema es el ambiental. O sea, se han, vamos a decir, puesto mucho énfasis en ese tema. Esos filtros están manejando, están respondiendo bien. Sí, tanto los detractores como los defensores. Unos dicen que está todo perfecto y otros dicen que no. Lo cierto es que es muy fácil de observar si la planta está funcionando bien en ese tema, viendo los gases de escape de la chimenea, que se ven incluso desde la playa de Baní. O sea, no hay que ir tan para allá, sino ahí. O sea, entonces, ver si realmente se está comportando o no es mirar para allá, tirar una foto ahí y entonces decir, la planta está en 250 y mira lo que está haciendo, o está en tanto y mira lo que está haciendo. Porque se ha querido decir que también hay como unas humaderas y unas cosas, y todo eso son informaciones que son incorrectas. O sea, leyenda urbana. Y sobre todo cuando se dicen cosas que no son verdad, después te queda mal. Y entonces lo que quiere es no quedar mal, ¿verdad? Esa es la situación esa. En lo que es controles ambientales, acuérdense que yo siempre le he mencionado que esta planta tiene dispositivos que ninguna planta aquí tuvo jamás, como la desulfurizadora. Desulfurizadora. Sí, que es la estructura esa grande que agarra. Sí, bueno, está también el filtro de polvo, ¿verdad? Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que los niveles de emisión, que con la norma que se está cumpliendo en esta planta, es mucho más exigente que la que teníamos aquí, que era de la IFC de los años 90, con la que se hizo Itabo, y ni hablar de la de carbón de Barahona, que nadie la menciona, que evidentemente tiene menos controles ambientales todavía. De forma tal que la planta de Punta Catalina, a pesar de ser mucho más capacidad que Itabo, en términos de emisiones será como Itabo. O sea, en términos de emisiones absolutas, ¿no? O sea, porque tiene unos sistemas de control de partículas sólidas mucho más eficiente que el que tiene Itabo, porque de otra época. O sea, sí, claro. O sea, igual que muchas veces se comparan las plantas viejas a carbón que estaban en Estados Unidos y Europa con una planta de este tipo, que es totalmente diferente. Y yo no espero que realmente haya grandes problemas si se mantiene el sistema de partículas, de control de partículas, de filtrado de partículas, funcionando adecuadamente, y para eso lo único que hay que tener es repuestos. Repuestos, porque es igual que cualquier otro máquina o aparato, funciona perfectamente cuando está nuevo, pero si usted después, cuando le toca el tiempo de mantenimiento, no cambia los filtros, pues entonces va a comenzar a tener problemas. Pero ese más o menos, hasta ahora ha sido exitoso el tema de llevar la máquina más o menos a lo que es la capacidad. Sí. El control ambiental ha sido más o menos también exitoso, y lo que hay es que ver realmente en qué punto se va a estabilizar la planta dentro de lo que son las pruebas. No es una receta única. Sí. O sea, cuando se trata de este tipo de plantas, o sea, por eso siempre se hace la prueba después de operación comercial, que es donde se define cuál es la capacidad a que realmente comercialmente se va a explotar la máquina, cuál es la eficiencia que tiene esa capacidad, y en ese mismo momento se hacen todos los estudios de niveles de emisión. Bien, vamos a ir a una pausa, porque tenemos que seguir hablando del cronograma, la programación, cómo vendrá la próxima unidad, y entonces continuamos en breve. Pero vamos a una pausa, volvemos.
Bien, por el testimonio que ofrece el ingeniero Moreno San Juan. Ha sido exitoso ahora todas las pruebas que se han hecho en Punta Catalina, tanto de generación como de control de ambiente. Sí, hay un punto también que lo estaban acechando. Como no ha habido reacción, parece que todo ha salido bien. Me refiero a lo que estaban esperando que Punta Catalina no lograra el proceso de prueba como estaban proyectando los ingenieros. ¿Qué es el transporte de energía? Se hacían siempre la pregunta, bueno, y cuando encienda, ¿qué va a pasar? Lo que se ha evidenciado es que lo que se señalaba que se habían tomado previsiones. El sistema de transmisión sí tiene una serie de relés, relay, o sea, que son para sacar carga cuando la frecuencia baja, porque cuando hay un problema de generación y la carga es muy grande o se cae una generación, entonces la frecuencia baja de golpe de los 60 ciclos por segundo, baja a 59, a 58 puntos tanto, entonces tienen una serie de mecanismos que disparan. Eso no es lo habitual, porque eso es operar un sistema en estado de emergencia, pero sin embargo eso ha funcionado más o menos adecuadamente en el sentido de que no hay un apagón general. Sí hay salida de muchos circuitos, o sea, cada vez que ocurre un disparo, que es diferente a una salida programada. Claro. Por eso yo le decía, en la fase de prueba puede haber muchos disparos, porque la planta tiene protección precisamente para que no vaya a haber una falla catastrófica. Entonces, de cualquier elemento que se sale de parámetro, ella se dispara, sale de línea. Sí. Al salir de línea, entonces ocurre ese tema. Lo que comentábamos era que lo que hay que trabajarse es en la respuesta a una posible salida de la planta mayor del sistema, que va a ser en este caso Punta Catalina 1 y Punta Catalina 2. Tal vez no salgan las dos en el mismo momento, pero eso tiene todavía que mejorarse. En eso todavía hay que trabajar, o sea, en la parte de lo que es reserva rotante y sistema de reserva para cuando hay una bajada rápida de frecuencia que pueda el sistema reaccionar. Y bueno, en ese caso sí se tienen los relays, sacan carga. A veces hay que sacar carga obligatoriamente ante un evento de este tipo. Pero no ha habido tampoco problemas mayores. Esos problemas no son de Punta Catalina en sí, sino son del sistema. Hay que trabajar en lo que es la parte de operación del sistema para que la operación del sistema, que estaba acostumbrada a un manejo de la red, o sea, y de las eventualidades, esté preparada para cuando esté Punta Catalina 1 y 2 dentro. O sea, que es otra manera de operar. Posiblemente haya que instalar más bancos de capacitores, haya que instalar algunos bancos de baterías como se usan en otros sistemas para poder tener reservas. Y las reservas rotante, entonces tener adecuada para que pueda tomar, si la planta tiene que bajar de carga por cualquier razón, la capacidad de tomar carga, entonces poder tener respuesta con esas reservas rotantes. Usted dijo que son más o menos 4 meses el periodo de prueba. Por lo normal son 4 meses. ¿Se tiene información de cómo vamos con la programación para la entrada? O sea, terminar con esto, iniciar entonces el mismo proceso vamos a ver. Con la segunda planta para que en el 20 tengamos las dos plantas. Punta Catalina 1 ya no está bajo control en sí de la constructora, sino de los que están operando. Incluso hay técnicos de General Electric en la planta, o sea, que están soportando la garantía de los equipos. O sea, todavía está en fase de construcción Punta Catalina 2, o sea, la unidad número 2, que tenía información que como en julio, por ahí, o agosto, iba a estar en condiciones ya de hacer algunos tipos de pruebas. Pero no sé, eso realmente no tengo información de cuándo podría entrar Punta Catalina 2. Lo que sí sirve mucho de todas las experiencias de Punta Catalina 1 se tienen para cuando se vayan a poner a operación Punta Catalina 2, porque como son los mismos fabricantes y los mismos constructores, es posible que se presenten problemas similares. Entonces ya se pondrá más atención a los sistemas auxiliares que han fallado
durante las pruebas de Punta Catalina 1 para la 2. O sea, son 2 plantas gemelas, o sea, de la misma fabricante y los mismos constructores. Pero hasta ahora todo ha salido más o menos. También hay algunos temas que se están también tratando de corregir, porque, como le decía, los molinos de carbón, esos son los que más han dado problemas y los que limitan. Pero también hubo problemas hasta con los sargazos. O sea, en la obra de toma los de agua. sargazos se presentaron por ahí. Entonces hubo que hacer una limpieza, pero eso no ocurre todo el tiempo. Y posiblemente estaban más atentos a la parte de adentro, pero ahí eso limita la capacidad de la planta porque no tienes agua de enfriamiento para el condensador. Y si no puedes enfriar, entonces la planta solamente puede trabajar hasta donde tú tienes agua de enfriamiento para el condensador. O sea, con que tengas 360 o 370 megavatios de capacidad, eso te limita posiblemente a 150 o lo que sea, lo que tengas realmente de agua de enfriamiento. Eso no estaba previsto. Eso pasaba cuando estaba Jaina, hasta con recirculación de agua caliente con el río Jaina, y también pasaba con Itabo. Ha pasado con Itabo. O sea que son cosas normales que pueden suceder. O sea, acuérdese que el hombre trabaja utilizando la naturaleza a su favor, no en contra de la naturaleza, pero la naturaleza está por encima del hombre y va a estar siempre por encima del hombre. Siempre se ha dicho que las 2 plantas van a trabajar en el rango de 80 hasta 90% de su capacidad de diseño. Pero estuvo llegando, y le dije que estaba en contacto con el CENI en estos días, sequeándolo mucho, y vi que en Itabo diariamente, toda la Semana Santa se la pasó entregando una 125 y la otra 135. O sea, cualquiera diría que su máxima capacidad de diseño. Cuidado si es que también fueron arregladas, qué sé yo. No, porque fíjese, esas no son gemelas. O sea, Itabo y Itabo son de distinto tiempo incluso. Sí, exacto. Entonces, las 2 se diseñaron para la misma capacidad, una dio 125 y la otra 135. Por ahí es que quería yo decirle, o sea, de que ese tipo de máquina, cuando usted viene a la prueba, la que le llaman Verope, en la reglamentación de la Ley General de Electricidad, que es la de aceptación de operación comercial, como se dice en términos genéricos, es que se va a decidir, o sea, cuál es la capacidad que realmente da, cuál es el nivel de emisiones que tiene y evidentemente hasta la eficiencia, porque también tiene que ver con la eficiencia. Acuérdense que hay una eficiencia comprometida, que depende esa eficiencia más del fabricante que del constructor. Mire, estamos en la línea entonces de determinar ciertas cosas que son importantes para que sean consecuentes las expectativas que nos estamos haciendo de Punta Catalina. Una de ellas es saber, claro, una de las experiencias que me llevo es chequeando el CENI, el aporte diario que ellos reportan, que lo ponen en línea, cualquiera puede entrar y lo ver. Es que la energía renovable, que hay una cantidad impresionante ya instalada, 250 casi, 300, que lo que aporta realmente es ínfimo con relación a la capacidad nominal que dice tener. Realmente ínfimo. O sea que las renovables en este país, tanto la eólica como la yo pienso lo siguiente, yo sí pienso que se puede hacer mucho más con las energías renovables, pero a veces no es como la gente piensa. Hay valores que se pueden manejar dentro de un sistema precisamente para garantizar el suministro. O sea, usted puede tener 2 metas en mediano y largo plazo. Para el 2030 un 30%, para el 2050 tratar de llegar a un 50% de energía renovable, incluyendo la hidro. Pero, evidentemente, eso se hace en una corrida de lo que son los flujos de energía y demás, y se sabe hasta qué punto puede llegar. La limitación todavía de las energías renovables, como de los vehículos eléctricos, son las baterías, los almacenamientos de la energía. De hecho, se ha estado trabajando hasta ahora con las de ion de litio o polímero de litio, o sea, que generalmente es un gas
que está ahí un líquido, o sea, en forma líquida, han llegado hasta un límite de lo que es sus condiciones de rendimiento y eficiencia. Ahora se están también trabajando con las que son de estado sólido, que en vez de tener el electrolito es un sólido, no está en forma líquida. Y entonces, de aquí al 2030, no es un asunto que se va a tener bastante perfeccionado el tema del almacenamiento de energía. De aquí al 2022 se tendrán los primeros vehículos eléctricos con batería de estado sólido y parecería ser que se va a imponer más el tema de las baterías de estado sólido que las de litio, de ion de litio o polímero de litio. Todavía no se tiene resuelto eso. Cuando se tenga resuelto el problema de almacenamiento de energía, entonces la energía que sí tenemos de sobra es solar fotovoltaica, o sea, del efecto fotoeléctrico. Y por eso sí recomendamos ponerle caso a todos los que consumen más de 500 kilovatios horas al mes en residenciales, que tengan espacio, áreas donde colocar los paneles, que hagan su análisis de hacer una instalación de ese tipo. De hecho, ya casi pasamos de los 100 megavatios en generación distribuida de pequeños sistemas fotovoltaicos y resulta rentable sin ninguna compensación, porque a mí me gusta hacer los análisis sin que me estén dando subvenciones y incentivos, porque la racionalidad económica es lo que se debe de imponer al final en casi todo. Lo mismo va a pasar cuando ya se tenga un tipo de batería que permita realmente almacenar energía, entonces no habrá que decirle a nadie, oye, energía solar es lo que va. Eso por un lado, por el otro. Lo único es que ahí tú podrías entrar, tendría con el aspecto legal, que no hay, entonces ahí encontraría en este caso el usuario. Ajá. No, por eso le decía, fíjese, lo que se hace es, ¿cuánto te puede soportar un sistema de renovables? Exactamente. Con fiabilidad, porque la renovable es variable. Sí. Variable como el viento, o variable como el sol, que pasa una nube y ya cambió totalmente. O sea, un aguacero. Sí, no tiene que ser un aguacero. Puede que pase simplemente. Esté despejado ahora y ahorita está nublado. Sí. Entonces la fotovoltaica se cae al suelo, o sea, a un 10% tal vez. Problema, Y la eólica pasa casi lo mismo. O sea, en nuestro país hay otros sitios donde los vientos son muy constantes y muy fuertes, entonces ahí se puede aprovechar. Entonces, pero la fotovoltaica, sin lugar a dudas, va a ser una fuente importante a considerar. Pero una pregunta, una precisión. También en esto hay que tomar en cuenta que el plan nacional, o sea, como política de Estado, ha sido, en el proyecto original, es cambio de matriz. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted traza el plan, no se tomaron en cuenta estos detalles. No, pero el cambio de matriz está y se ha ido haciendo. ¿Qué es lo que era? El cambio de matriz era no depender del petróleo. Exactamente. Entonces ya... Ahí va el plan. De ya hecho, con el carbón. Con el carbón ya se ha dado adelante. Claro. Entonces ya en algún momento vuelve hasta la dependencia del petróleo un poco alta, sobre todo cuando se cae la hidro. O sea que la hidro ha tenido no mucha aporte de energía. Pero cuando se tengan la de carbón más otras de gas natural que se va a instalar, entonces hemos cambiado la matriz hacia el gas. Sigue siendo contaminante, no se crean que no es contaminante. Lo que pasa es natural. Que entre dos males el menor. El menor. Sí. ¿No? Pero lo que sí, el tiempo, ingeniero, es bueno que usted precise una cosa, porque para que la gente no vaya a perder también la fe en Punta Catalina. No vamos a tener por el momento todavía, y no es predecible, en un corto tiempo, la capacidad de generación de Punta Catalina en línea y disponible. Entre otras cosas, pero es cuestión de meses. Es cuestión de meses. De semanas. Falta llamar a concurso para el carbón. Sí. Falta llamar a concurso para la operadora. Falta llamar a concurso para el socio que anunció Hacienda, que va a procurar una licitación internacional. Para la licitación. Es un socio que va a preparar los documentos para la licitación. El asunto del operador yo siempre lo he puesto como importante, aunque lo que se decidió fue hacer otra cosa, ponerlo a operar y después buscar al operador. Pero bueno, el asunto es que evidentemente la planta va a estar en prueba hasta que se haga la prueba de Saberope.
que establece el reglamento, y ahí entonces ya a partir de opera comercial, la 1, la 2, habría que ver cuándo es que va a comenzar. La 1 va a estar antes de agosto en operación comercial. Sí, seguro, o sea, eso probablemente, seguro, sí. o sea, y ¿Para qué comprar carbón, ingeniero? Sí, claro, pero eso no es tan complicado. Que estamos en tiempo de prueba. Pero eso no está complicado. Pero lo importante es que los sistemas eléctricos hay que planificarlos a mediano y largo plazo. O sea, no se puede estar nada más que ahí volvemos al tema, tapando, poniendo parche y tapando emergencias, ¿no? Entonces, creo que en algunas cosas se ha mejorado, sobre todo en la parte de lo que es los sistemas de protección y demás. Y para como se estaba operando hace un tiempo atrás, a lo que ahora se han hecho avances sin lugar a dudas. El tema de las renovables yo sí lo veo como factible, pero siempre que se resuelva el tema de almacenamiento, porque el problema es ese. O sea, yo tengo que cuando produzco energía almacenar, para cuando no esté produciendo energía, usarla de ahí. O sea, ¿sabe usted del gasoducto? Se han añadido las otras, porque hasta ahora es Barrigol y Golcor y AES lo que están construyendo el gasoducto. Sí. Se unirán Jaina, se unirán Collenti. Yo espero que se sí, unirán pero los sin orígenes. embargo, fíjense lo que pasa, que aquí reglamentamos a veces las cosas de una manera muy deficiente. O sea, porque en Puerto Rico, cuando se instaló la planta de terminal de gas que está en Ponce, se construyó, había un reglamento que ahora se podía usar terceros y estaba incluso establecido cuáles eran los peajes, o sea, los costos de terminal y demás. Usted puede abastecer por ahí, por lo que tiene AES en Caucedo, hasta 1000 megavatios sin ningún tipo de problemas. Entonces, lo ideal sería que las utilicen, por lo menos las que son más eficientes, y que todas se puedan convertir a gas natural, porque es mucho más económico que... Pero no hay noticia, no se sabe. No, nada más que se sabe que va para la Quisqueya 1 y Quisqueya 2, que esa es la que para lo que se está construyendo el gasoducto, pero ahí mismo está Collentris y también está Sultana. La Sultana. Y los orígenes un poco más a la izquierda. O sea que todo eso se podrían, de alguna manera u otra, a través... Lo que nunca estuvimos de acuerdo y nunca lo estaremos es que ahí hay un tema con Collentris, de construir una terminal de gas en San Pedro, porque está demasiado cerca de la de Caucedo y eso es contraindicado desde el punto de vista de planificación energética. Eso está totalmente contraindicado. En Manzanillo sí deberíamos tener una, o sea, y deberíamos tener un centro de recepción de combustible en la zona norte por asuntos de seguridad nacional. Lo hemos dicho muchas veces, nadie ha hecho caso de eso, pero yo espero que algún día se considere. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias. Nosotros volvemos mañana, ¿verdad? Si es que se lo permite. Dios mediante.